Mi familia me hizo sentir culpable por no cuidar a mi abuela. Pero ninguno de ellos lo hace. Mi abuela Delia siempre fue el pilar silencioso de la familia. De esas personas que no levanta la voz, pero su sola presencia impone respeto. Se quedó viuda muy joven y crió a 3 hijos prácticamente sola. Mi mamá, su hermana menor y su hermano mayor. Todos crecieron, formaron sus propias familias y se fueron, dejando a Delia en la casa donde había pasado toda su vida. Yo crecí cerca de ella. Literalmente. Vivíamos a 3 cuadras. Y como mis padres trabajaban muchas horas, muchas veces la abuela era quien me cuidaba. Me cocinaba, me ayudaba con la tarea, me leía cuentos antes de dormir. Me acuerdo del olor a pan recién horneado, de su risa aguda, de cómo se le iluminaban los ojos cuando yo llegaba con algún dibujo o boletín del colegio. Ella fue una constante en mi infancia. Pero como todo en la vida, el tiempo empezó a pasarle factura. Primero fueron cosas pequeñas, olvidar fechas, repetir historias, confundirse con los nombres. Después vinieron los achaques físicos. Le costaba subir escaleras, se cansaba al caminar, y a veces pasaba el día entero sin comer porque le daba pereza cocinar solo para ella. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabíamos que ya no podía vivir completamente sola. Y ahí empezó el verdadero problema. Porque cuando llega ese momento, donde los roles se invierten y los mayores empiezan a necesitar de nosotros, la familia se divide en 2 grupos, los que hablan de cuidar y los que realmente lo hacen. Yo fui de los segundos. Pero no por decisión propia. Fue algo que me impusieron, casi sin preguntarme. Mi mamá me llamó un día y me dijo: «Tu abuela está cada vez peor. Yo estoy con muchas cosas, vos podrías pasar a verla un poco más seguido, ¿no?». Un poco más seguido se transformó en todos los días. Primero le hacía las compras, después empecé a acompañarla a los turnos médicos, luego le organizaba los medicamentos semanales. Con el tiempo, empecé a llevarle comida, ayudarla a bañarse, hacerle trámites, hasta limpiarle la casa. Todo eso mientras trabajaba. Mientras intentaba tener una vida social. Mientras mantenía una relación de pareja. Mientras trataba de sostenerme a mí misma. Y sin embargo, cada vez que decía que estaba cansada o que necesitaba ayuda, me miraban como si estuviera siendo egoísta. Como si yo fuera la que la estaba abandonando. Mi mamá, que tanto hablaba de lo importante que era estar presente, solo la visitaba en Navidad y su cumpleaños. Mi tía, que vive a 2 barrios de distancia y no trabaja, decía que prefería no verla así, tan deteriorada. Mi tío directamente desapareció. Vive a 3 horas en auto, pero cada vez que alguien sugería que podría pasar, decía: «Yo ya tengo mi vida. No puedo estar viajando cada semana». Y sin embargo, cuando yo no podía ir, todos me señalaban. Una vez me enfermé. Nada grave, una gripe fuerte. Avisé por el grupo familiar y pedí que alguien por favor pasara a ver a la abuela ese día. Nadie respondió. 2 días después, mi tía escribió al grupo preguntando: «¿Alguien sabe cómo está la abuela?». Me dijo una vecina que no la ve desde el lunes. Yo, desde la cama, con fiebre, respondí que no había podido ir porque estaba enferma. Que necesitaba que alguien más se hiciera cargo al menos por unos días. Ahí me cayó un audio de uno de mis primos que ni siquiera vive en el país, pero siempre tiene tiempo para opinar desde la comodidad de su vida. «Mira, entiendo que estés mal, pero no podés dejar sola a la abuela. Ella no va a estar para siempre. Después no digas que no te avisamos». Ese audio me hizo hervir la sangre. Porque si hay algo que nunca hice, fue dejarla sola. Porque todos los cumpleaños, todas las navidades, todos los días comunes donde nadie se acordaba de ella, yo estuve ahí. Porque todas las veces que lloró en silencio porque sentía que su familia la había olvidado, yo estuve ahí para sostenerle la mano y decirle que no estaba sola. Y sin embargo, para ellos, yo era la irresponsable por tomarme 3 días de descanso. Esa noche no dormí. No por la fiebre, sino por la bronca. Y al día siguiente, con la voz todavía ronca y la cabeza ardiendo, agarré el celular y escribí un mensaje largo al grupo familiar. El más largo que escribí en mi vida. Sin insultos, sin gritos, pero con toda la verdad que llevaba años tragándome. Les dije que estaba harta. Que cuidar de la abuela no podía seguir siendo una tarea silenciosa e invisible que todos daban por sentado. Que su abandono no se cubría con un mensajito de fin de año ni con un ramo de flores para el Día de la Madre. Que si realmente la amaban, era hora de demostrarlo con hechos, no con culpa ajena. Les dije que yo no iba a dejar de verla, porque la quería, pero que no me correspondía ser el único sostén de una familia entera. Ese mensaje fue como una bomba. Algunos se ofendieron. Otros se quedaron callados. Mi madre no me habló por 2 semanas. Pero algo cambió.
Mi tía empezó a ir una vez por semana. Una prima le paga a una señora para que limpie la casa cada 15 días. Mi tío, bueno, sigue igual. Pero al menos ya nadie me exige que lo haga todo yo. Y yo sigo ahí. Sigo visitándola. A veces menos seguido, porque aprendí a poner límites. Pero cuando voy, ella sonríe. Me dice que me extrañó. Me agarra la mano y me pregunta por mi vida, aunque olvide los detalles después de 10 minutos. Y yo le cuento todo. Porque sé que ese momento, aunque breve, es lo que vale la pena. Y cuando ella ya no esté, voy a llorarla. Claro que sí. Pero no voy a sentir culpa. Voy a sentir paz. Porque estuve presente cuando de verdad importaba. Actualización. Hola a todos. Hace un tiempo compartí una historia que no sabía si alguien iba a leer. La escribí como una especie de desahogo, en uno de esos días en los que sentís que nadie te ve, que todo recae sobre vos, que estás al borde de explotar. Y, sin embargo, la respuesta fue enorme, inesperada. Me llegaron mensajes de personas en la misma situación, de nietos, hijos, sobrinos, incluso cuidadores profesionales que me dijeron, te entiendo, porque lo viví igual. Así que gracias. De verdad. Me sentí acompañada por completos desconocidos más de lo que me sentí por mi propia familia en años. Y bueno, como muchos me pidieron una actualización, acaba lo que pasó desde entonces. Spoiler, no es una historia de cuento de hadas. Pero al menos, ya no soy la única cargando con todo. Después de aquel mensaje largo que mandé al grupo familiar, en el que les dije todo lo que venía callando desde hacía años, el ambiente quedó tenso. Incómodo. Durante días, nadie dijo nada. Mi mamá me escribió 2 palabras. Ya hablaremos. Y después, silencio. Yo seguí yendo a ver a la abuela como siempre. En parte porque ella no tenía la culpa de nada. En parte porque me costaba cortar con la rutina que habíamos armado. Y también, siendo sincera, porque tenía miedo de que, si yo me ausentaba unos días, nadie más se ocupara. Pero algo raro empezó a pasar. Una tarde, llegué y vi en la mesada unas facturas que claramente no había comprado ella. ¿Quién vino, abuela? Ay, tu tía Marta. Me trajo esto para la merienda. Estuvo un rato. Me lo dijo como si fuera algo común, pero hacía más de un año que mi tía no pisaba esa casa. Ese mismo fin de semana, mi prima Clara me escribió por privado. ¿Te molestaría si este mes contrato a alguien para que le limpie la casa a la abuela? Así te sacas esa carga vos también. Casi me largo a llorar. Porque sí, eran pequeños gestos, pero eran más de lo que había visto en años. Incluso mi mamá, que fue la más dura conmigo, terminó pidiéndome perdón. Fue una conversación rara, tensa al principio, pero al final, honesta. Me dijo que nunca pensó que yo estuviera tan agotada. Que asumió que como estaba más cerca, podía hacerlo sin que me afectara tanto. Que le dolía la idea de que sintiera que me dejaron sola. No fue una solución mágica, pero sí fue un primer paso. Desde entonces, armamos una especie de cronograma informal. Mi mamá pasa los lunes. Mi tía va los jueves. Yo sigo yendo los fines de semana, pero ya sin la presión de ser la única que está pendiente. Lo más lindo de todo fue notar cómo eso también cambió el ánimo de la abuela. Antes, había días en que estaba apagada. Hablaba poco, se quedaba en silencio mirando la tele o la ventana. Ahora, aunque su memoria ya no es lo que era, me cuenta entusiasmada quién la visitó, qué le dijeron, qué trajeron. A veces mezcla los días y los nombres, pero se la nota feliz. El otro día, sin ir más lejos, me dijo algo que todavía tengo atravesado en el pecho. Pensé que me iban a dejar sola. Pero no. Mira cuántos me quieren todavía. No le corregí. No le dije que por un tiempo, sí, estuvo sola. ¿Por qué? ¿Para qué? Ella necesita creer que siempre estuvo rodeada. Que la familia es fuerte, unida. Y yo, supongo que necesito eso también. Aunque sea un poco mentira. Me llevó años entender que cuidar no significa sacrificarme por completo. Que no tengo que demostrarle nada a nadie para ser una buena nieta. Que poner límites no es egoísmo, sino autocuidado. Y para quienes estén leyendo esto y estén en el mismo lugar en el que estuve, no esperen a explotar. No se queden callados por no generar problemas. Hablen. Digan lo que sienten. Aunque les tiemble la voz. Porque, a veces, la única forma de que los demás se den cuenta, es cuando dejamos de hacerlo todo nosotros solos. Gracias por leer. Gracias por los consejos. Y gracias por hacerme sentir vista cuando más lo necesitaba. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos de Mundo Reddit. No olviden comentar, dejar su like y suscribirse. Nos vemos en la próxima historia.